me hacen la llamadita mientras se da el video. ¿La tenemos? Ok. Ya voy, pero tranquilo, primero va el video. ¿Ok? Vamos con José Guerra. Vamos a pasar primero el video de José Guerra, luego otro planteamiento que él hace. Rueda. ¡Prepárense! Hay lo que llaman política económica, es la acción del Estado en la economía. ¿Cómo hace el Estado para regular la economía? Y son tres tipos de política básicamente. La política monetaria, que tiene que ver con el control del dinero y de las tasas de interés que hace el Banco Central. La política cambiaria, que tiene que ver con el manejo del tipo de cambio. La política comercial, que tiene que ver con el manejo de los aranceles, las tarifas, las importaciones, etcétera. Y la política fiscal, que tiene que ver con los ingresos fiscales, el gasto fiscal y el endeudamiento. Y esa política fiscal se expresa en el presupuesto de la nación, en gasto, ingreso y financiamiento. Esta política fiscal se ha venido desvirtuando totalmente a partir del año 2009. Y se ha venido desvirtuando porque el gobierno ha cometido una gravísima omisión o una mala intención, digamos así. Y la mala intención reside en el hecho siguiente, que presupuestan el precio del petróleo a un nivel cuando saben que va a estar a un nivel muy superior. ¿Y qué buscan con eso? Te explico. Yo aquí tengo inclusive el gráfico, que lo voy a mostrar. Yo quisiera que por favor el camarógrafo, que son tan diestros en el manejo de las cámaras, vieran este gráfico que está acá. La barra azul es el presupuesto que está en la ley. Por ejemplo, en el año 2010 fue de $40 por barril y terminó estando en $100 por barril. Pero este año 2012 se presupuestó en 50 y va a terminar en $105 por barril. Esta diferencia entre el presupuesto azul, el precio del petróleo azul y el rojo, es casi el 50%. Nadie me va a decir que tú te vas a equivocar en 50% estimando una variable de este tipo. Eso se hace por lo siguiente, Carlos, para esconderle los recursos a las gobernaciones y las alcaldías. La ley, la Constitución establece que el 20% de los ingresos ordinarios, se constituyen situados constitucional, que es el que va a las alcaldías y a las gobernaciones. ¿Y sobre qué base se calcula el ingreso ordinario? Sobre el precio presupuestado en la ley de presupuesto. De manera que esa diferencia, que son $50, no entra como ingreso ordinario y va a unos fondos que maneja el Ejecutivo Nacional, Fondo Miranda, Fondo Independencia, Fondo Ayacucho, un conjunto de fondos que se gastan discrecionalmente y no se le entrega lo que le corresponde a las alcaldías. Por eso es que tú ves las situaciones que se presentan en cada estado y en cada alcaldía, donde los gobernadores se quejan de que no le llegue el dinero. Entonces, eso ha deformado totalmente el presupuesto. Pero hay además otra cosa, Carlos. En el presupuesto de este año, de 2012, el gasto se estimó en 297 millardos de bolívares. ¿Y tú sabes cuánto se va a terminar gastando? 520 mil millones de bolívares. Bueno, por esta figura de los créditos adicionales que se han convertido en otra forma de un presupuesto paralelo donde no se le rinde cuenta a nadie, donde no se audita ese presupuesto y donde no se tiene certeza de cuál es la naturaleza del gasto que se está realizando. Esto tenemos que corregirlo en algún momento, porque aquí los perjudicados son la región y los gobernadores y las alcaldías de Venezuela, las alcaldías y las gobernaciones, que no están recibiendo todo ese monto del presupuesto que está contemplado en la ley. ¿Ese dinero dónde va? Lo que sobra. Ese dinero lo agarra el presidente de la República y lo pone en unos fondos que llaman Fondo Independencia, Fondo de Reconstrucción, Fondo Simón Bolívar. ¿Y eso no es para obras sociales? No sé para qué es. Nadie sabe para qué es. Para las misiones. Pero es que no sé, porque no se rinde cuenta de eso. Carlos, mire, en el año 2005 en Venezuela se creó un fondo llamado Fondo Nacional de Desarrollo, Fonden. Tú fuiste un hombre del Ejecutivo Nacional. Usted trabajó y sabe cómo se gobierna y cómo se hay que rendir cuenta al país. Ese fondo, Carlos, desde el año 2005 ha recibido 100.000 millones de dólares. Oigan, 100.000, nadie sabe con certeza en qué se gastó, cuánto se gastó, cómo se gastó y cuándo se gastó. Hasta ahora solo por el Fonden, ponganle cuidado. Metro de Maracaibo, Autopista Carigua, equipos médicos para Barrio Adentro 3, del Banco Agrícola, del Fondo Fondafa, proyecto del Río Guaire, emergencia La Vaguada, compra de vivienda, indemnización a familias,
el Valle de la Rinconada, línea 3 del Metro de Caracas, línea 4 Capuchino, Metro de Maracaibo, Metro Valencia, Metro Los Teques, proyecto ferroviario Norte Llanero, tercer puente el río Orinoco, tren Zamora, Caracas, Tuy Medio, sistema central Zamora, Puerto Cabello, La Encrucijada, sistema ferroviario Simón Bolívar, autopista de los Llanos Centrales, línea férrea Puerto Bolívar, Carora, Barquisimeto, sistema masivo de transporte trolebús de Mérida, central hidroeléctrica Masparro, consolidación de la red de distribución Cadafe, conversión de gas Planta Centro, desarrollo Iván de Camparo, línea de transmisión de 230 kilovatios, sector eléctrico, unidades a turbogás, planta termoeléctrica Termozulia, expansión del parque de generación, represa Borde Seco, planta termoeléctrica Ezequiel Zamora, Alberto Lovera, todo esto el sistema eléctrico, la electrificación de todo el estado Apure, 120 proyectos de la Comisión Mixta Cuba-Venezuela, planta de nitrato de amonio, planta de fertilizantes en Morón, planta de polietileno, la petroquímica, planta de olefinas en José, proyecto de ampliación de la planta de polipropileno. Explotación de bauxita y refinería de alúmina, planta de cemento Cerro Azul, planta de pulpa y papel, sistema vial Puente Mixto sobre el río Orinoco, central Macagua, planta de concentración de mineral de hierro, empresa siderúrgica nacional, planta de tubos sin costura, empresa de producción social de insumos básicos para la construcción, planta desmotadora y de algodón, construcción y arranque de la empresa recuperadora materias primas, una planta de fabricación de rieles ferroviarios para el plan ferroviario, preinversión puesta en marcha de la empresa minera nacional, centro de servicio de laminación de aluminio, complejo azucarero Ezequiel Zamora, sucursal del Banco Industrial. Excelente. No sé para qué es. Nadie sabe para qué es. Para las misiones. Pero es que no sé, porque no se rinde cuenta de eso. No sé para qué es. Nadie sabe para qué es. Para las misiones. Pero es que no sé, porque no se rinde cuenta de eso. Bien, tenemos en la línea a José Gregorio Piña, economista. Buenas noches, ¿cómo está José Gregorio? Buenas noches, Mario. ¿Cómo está todo por allá? Bueno, bien, afortunadamente. Ok, primera pregunta que quiero hacer. ¿Es posible, José Gregorio, que estos fondos no rindan cuentas al pueblo? No. Fíjate que, por ejemplo, el más importante de ellos por su cuantía y por el impacto que tiene sobre el desarrollo del país, que es el FONDEN, que él mismo lo mencionaba, Fondo de Desarrollo Nacional, es auditado, están sus balances. Ayer estaba viendo los balances al cierre de 2011 en la propia página web. Todo el desarrollo de todos esos proyectos y todo se le rinde cuenta a la Asamblea en pleno. Eso lo ve la Comisión de Finanzas, donde están entre los personajes de la oposición también, los representantes de la oposición. José Gregorio, una pregunta. Repite de nuevo dónde están, porque él dice que el gobierno no rinde cuentas. ¿Dónde están específicamente todos los documentos y la rendición de cuentas del Estado? En la propia página web del FONDEN, donde ahí están, y están los balances auditados. Yo los vi al cierre del año 2011. Ahí está, y está la lista de proyectos y todo, y repito, el detalle, como lo explicaba que todavía el camarada Jesús Faría, le llega a la Comisión de Finanzas mínimo dólar o bolívares de cada uno de los proyectos, porque la ley del FONDEN lo señala, es ante la Asamblea que se le da la rendición de cuentas detallada, como debe ser de la ejecución de esos proyectos que son a la fecha, y lo informó el ciudadano ministro cuando estuvo recientemente en la presentación precisamente del presupuesto 2013, dio una relación detallada también, y fue público cuando habló de 400, si la memoria me falla, 462 proyectos que ya van a la fecha, por la cifra que él dio, cercana a los 100.000 millones de dólares. Esa es la única parte cierta que dijo José Guerra, que efectivamente esa es la cantidad que ha venido ejecutando el FONDEN. Quiere decir, José Gregorio, que si él habla
de 100.000 millones de dólares, él está claro de dónde sacó esa cifra, ¿cierto o no? Así es, sí, porque precisamente la escuchó y la escuchamos todos cuando vimos la comparecencia del ministro, y repito, y los mismos diputados de la oposición que tienen acceso a toda esa cifra y a todo el detalle. Pero ahora, Mario, quisiera comenzar por el principio, que es la matriz que ellos tienen desde hace años, no desde ahora, hace años, sosteniendo eso, que le están robando, pues ese es el término que usan, los reales a la gobernación y a la alcaldía. Inclusive usan eso como pretexto, como vemos el disque gobernador de Miranda, para justificar su falta de gestión y todo lo que no hace. Entonces, expliquemos por parte. Primero, el presupuesto se viene formulando con una estimación bien conservadora del valor del barril de petróleo, para que no ocurra lo que ya nos ocurrió en una oportunidad, que se puso un precio esperado y luego, cuando hubo la caída, que primero estaba sobredimensionado, sobrevaluado el precio del barril de petróleo por los factores de especulación financiera internacional. Luego, cuando se cae la burbuja que sabemos inmobiliaria de Estados Unidos, comienza el tema de la crisis allá, que cae bruscamente el precio del petróleo, y pasó en cuestión de días, en menos de un mes cayó de casi $140 el barril a menos de 40. Entonces, ¿qué nos obligó a eso? Que hubo que reformular el presupuesto, recortar la estimación que se tenía del barril, porque estaba sobreestimado, y reducir una cantidad de elementos del presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que se ha adoptado? Formular con un nivel mínimo que asegure el funcionamiento del Estado y la atención de la inversión social, y sobre esa base, obviamente, le va llegando a las gobernaciones y a la alcaldía también su 20%, pues eso es constitucional, más lo que antes eran proyectos de FIDE y LAE, y que hoy llegan a través de los proyectos del Consejo Federal de Gobierno, que eso es aparte y que es contra la presentación y aprobación de los proyectos. Que son, perdón, José Gregorio, que estos últimos que son créditos adicionales de ellos. No, todavía no he hablado de los créditos adicionales, estoy hablando lo normal más lo que le dan por el Consejo Federal de Gobierno. Pero entonces, parte de las mentiras que ven cuando dicen que todos los créditos adicionales, que esos son sin control, para empezar, para que todo el público esté claro, que no maneje estos términos. Los créditos adicionales son, y siempre han existido toda la vida con todos los gobiernos, pues esa figura fue creada para eso. Yo presupuesto, como la palabra lo dice, es suponer con antelación, y tengo unas premisas. Después va como es el caso, se alcanza el nivel mínimo, entonces cuando se sobrepasó ese nivel, los nuevos ingresos, entonces se reconocen igualmente, entonces tiene que igualmente llevarse a la asamblea, tiene igualmente que analizarlo y aprobarlo la asamblea, y de ahí también le dan el 20% a las regiones, no, disculpa, a las gobernaciones y a las alcaldías. José Gregorio, disculpa, repíteme de nuevo, en el momento en que se llevan créditos adicionales, ¿también hacen el cálculo del situado a esos créditos adicionales? Claro, porque eso es igual que el presupuesto inicial, tiene que llevarse el Ejecutivo por órgano del Ministerio de Planificación y Finanzas, ya que es el que constitucionalmente y legalmente está llamado a hacerlo, lo presenta a la Asamblea igual, no hay crédito adicional si la Asamblea no lo examina y no lo presenta, y de ahí igualito va el 20%. Ahora bien, hay el otro punto, entonces lo que dice, hay que hacer una precisión ahí al colega, o sea, cuando los fondos que él menciona con el Miranda y todo eso tienen otra fuente de financiamiento. Por ejemplo, el Miranda se financia con ingresos y dividendos de empresas que son la administración descentralizada, y que eso nunca ha pasado y no pasa por la ley de presupuesto. Pues la ley de presupuesto solamente es para los ingresos y gastos del gobierno central, no incluye la administración descentralizada. Administración descentralizada son los entes públicos, los institutos públicos y las empresas, que son
personas jurídicas propias, distintas de la República y que tienen sus propios ingresos y sus presupuestos aparte, que se los aprueban en sus respectivas asambleas. ¿Como cuáles, José Gregorio? Bueno, empezando por la propia PDVSA, los bancos, Banco del Tesoro, estábamos viendo hace un rato cuando el presidente habló los dividendos del Banco del Tesoro, eso nunca ha ido ni va a la ley de presupuesto. ¿Qué pasaba anteriormente? Que la mayoría de las empresas que tenían en la Cuarta República eran con fines de pérdida, como yo digo que eran las ponían a perder porque era el diseño para ellos quedarse con esa diferencial de ganancias y después entonces privatizarlo con la excusa de que estaban quebradas. Bueno, ok, pero los créditos adicionales sí son de los ingresos del Tesoro Nacional pero igualmente, repito, son llevados a la Asamblea, y la Asamblea Nacional quien los aprueba y de ahí va el 20%, igualito constitucional porque eso es inapelable y se les da. Ok, pero el punto con el Fonden, esos son egresos de PDVSA antes de entregarle al Tesoro Nacional sus contribuciones y dividendos, que son los que van a la ley de presupuesto. En otras palabras, son erogaciones directas de PDVSA, que ellos hacen la contribución social directa, más los aportes al Fonden por la ley que se creó en el 2005. Ahora bien, y ahí es donde quiero desmontar otras de las mentiras, de las falacias, que dicen, bueno, sí, pero esos 100.000 millones se lo están quitando a las regiones. Todo lo contrario. Cuando ustedes pusieron un micro con una lista muy parcial, cuando el presidente Chávez está enumerando algunos de los proyectos, bueno, son muchos más, como dijo el propio ministro Yolanda también. No les puedo leer aquí toda la lista, pero está disponible donde dije más de 400 proyectos. Cuando vimos esa enumeración, me daste el detalle de explicar que más del 90% de todos esos proyectos y la ejecución del Fonden es y ha sido para las regiones, para Caracas apenas los desarrollos del metro y un poco lo que se está haciendo con el saneamiento del Guaire, que algunos dicen que no se está haciendo, claro, no lo ven porque eso es la parte que no está visible de los colectores principales y secundarios de toda la red de las aguas servidas para ir saneando el Guaire. Pero apartando eso, todo eso que vimos, todo ese desarrollo hidroeléctrico, los miles de kilómetros que se están desarrollando actualmente de las distintas vías férreas, el metro de Maracaibo que lo mencionaron ahí, donde está en el Zulia, el saneamiento del lago de los Tacarigos, todos esos proyectos que se acometen con el Fonden y que no pueden ser asumidos ni siquiera por varias gobernaciones juntas, mucho menos por alcaldía, a través del gobierno nacional están yendo para esas regiones, y no es el 20%, ya lo dije, le está llegando al 90%, están saliendo mejor porque se lo están dando y son lo que se llaman los proyectos estructurantes. ¿Por qué se llaman proyectos estructurantes? Porque esos proyectos son de una magnitud, de una cuantía y de un impacto tal que permiten el desarrollo mayor de esas regiones, porque ¿cómo alguien puede hablar público o privado de poner pequeñas empresas o servicios en una región si no tiene electricidad, por ejemplo, o si no tiene los servicios de agua, si no tiene las vías de transporte para llevar los insumos a través, sacar la producción agrícola, el transporte? Entonces, eso le está llegando a las regiones mayormente. Esa lista de proyectos del Fonden es para las regiones. Entonces, no es verdad que se lo estén quitando las regiones, ni es verdad que no esté controlado ni que esté auditado, porque, repito, eso es auditado por auditores externos y es revisado al detalle por la Asamblea Nacional. Voy a pasarte otro video, José Gregorio, que va a hablar sobre el tema de gastos de inversión del capital venezolano, el gasto que más consume recursos del Estado de Venezuela son las deudas y algo así por el estilo, que es el gasto público. Vamos a pasártelo y luego me responde al respecto. Rueda. Prepárense. Vamos a hablar del presupuesto. Ahora, los gastos que llaman inversión de capital, gasto de inversión son los que se reproducen en obras, ¿no? Sí. Y el gasto corriente es el de la burocracia. Es de la burocracia. Esa relación, ¿cómo está?
porque desde que yo era periodista en el Universal siempre el director del periódico, doctor Núñez, decía, hay que ponerle mucho ojo al gasto corriente, porque ese es el gasto que es improductivo. Exactamente. Ahora, ¿cómo se analiza eso ahí? ¿Cómo está conformado? ¿Cómo está conformado? ¿Y cuál al final va a ser el beneficio o el perjuicio que ese presupuesto nos va a ocasionar a nosotros? Bueno, fíjate, Carlos. Te dejo la palabra. Sí, cómo no. En este presupuesto, el 90% del gasto que está contemplado es gasto corriente y apenas 10% es gasto en inversión. Es decir, hay un sesgo hacia el gasto corriente y hay un castigo hacia el gasto de inversión. Explica a la gente qué es gasto corriente. El gasto corriente es aquel gasto de funcionamiento del Estado, es el pago de la nómina, es la compra de insumos para que la administración pública funcione, y el gasto de inversión es el gasto reproductivo, es el gasto en carretera, es el gasto en escuelas, es el gasto en hospitales, es el gasto en fábricas, es el gasto en mantenimiento, es el gasto que reproduce. El gasto corriente tú lo gastas y hasta ahí llegó. Cuando tú construyes una escuela, que es el gasto de capital, la escuela está allí 1 año, 2 años, 3 años. Pero hay otro dato, Carlos, que tú has preguntado en tu explicación. ¿Cómo eso impacta a la economía? En este año se ha contemplado que para el presupuesto del año 2013, el gasto que va a absorber más recursos, si yo te preguntara, Carlos, y usted se lo preguntó a Capriles Radonsky ahorita, ¿cuáles son las prioridades de un Estado? Yo te diría como María Boría, una ayudadita. Tú me dirías, Carlos, yo clasificaría de esta manera: la salud, la educación y la seguridad pública. Esos son los 3 que yo creo que son fundamentales. Yo te decía que el gasto que absorbe más recursos en el presupuesto no es la educación, no es la salud, no es la vivienda, no es la seguridad, es el pago de la deuda. Carlos, el año que viene, según el presupuesto, vamos a gastar 18.000 millones de dólares. Perdón, ¿cuánto es la deuda externa venezolana? Buena pregunta. Yo me preparo cuando vengo para este programa, Carlos. Tú sabes eso. Yo vengo, vale. A mí, cuando me llama tu productora, yo empiezo a prepararme. Bueno. La deuda externa en este momento de Venezuela está rondando los 180.000 millones de dólares. Aquí está, 180.000 millones de dólares. Esto es la deuda del gobierno central, la deuda de PDVSA y la deuda con el fondo chino, que también es deuda. Que por cierto, externa con el fondo chino. La de Colombia es 76.000 millones de dólares. Sí, nosotros somos 180.000 millones. Cuando el presidente Chávez llegó, la deuda total de la República de Venezuela, la deuda total era de 35.000 millones de dólares. Hoy va por 180.000 millones. Entonces, esa deuda está causando un enorme perjuicio al país, porque hay que gastar 18.000 millones de dólares en gasto, hay que gastar para pagar esa deuda. Eso no es lo que se gasta en educación, eso no es lo que se gasta en salud y eso no es lo que se gasta en ¿Cuánto paga por los intereses? Estamos pagando un caro. Nosotros, Carlos, la compañía petrolera de Nigeria, cuando emite un bono, paga 6%. ¿Por qué y cuando PDVSA emite un bono, paga 12%. Eso te da una idea de lo caro que es la deuda para Venezuela. Pero son muy cotizados los bonos venezolanos. Claro que tiene que ser cotizado porque está pagando un interés muy alto, un interés de país en quiebra, que no es el caso de Venezuela. ¿Y quién va a comprar un bono en quiebra, de un país en quiebra? No lo cobra, sino porque como el bono se vende con un descuento, entonces el que lo compra recibe una ganancia muy elevada. Pero volviendo al caso de la deuda, yo creo que este país va a tener que reflexionar este ritmo suicida de endeudamiento que trae, donde el cual, por cierto, el ministro Giordani se ha equivocado. Yo respeto mucho al ministro Jorge Giordani, creo que es un hombre con convicciones ideológicas, pero en esta materia está equivocada, porque él está contando como deuda nada más que la del gobierno central. Hay que tomar en cuenta la deuda de PDVSA y la deuda del fondo chino, que es una deuda de Venezuela. Entonces, yo te decía que ese presupuesto, Carlos, está mal formulado, es un presupuesto insincero, que no refleja las condiciones y las necesidades del pueblo venezolano, y sobre todo de las regiones, que es muy importante, Carlos. No puede ser que aquí a tu estado Coro, a mi estado Sucre, al estado Miranda y a todos los estados de Venezuela se le estén negando los recursos. El estado de Falcón, no Coro. Perdón, okay. La capital es Coro, tienes razón. El estado Falcón, gracias por la corrección, Carlos, y el público que me perdone esta omisión. El estado Bolívar, el estado Amazonas, el estado Anzoátegui, se les nieguen los recursos correspondientes al ingreso petrolero. Y de verdad que esto es algo insincero. La otra cosa que está en el presupuesto que yo quisiera alertar es el tema de la devaluación. El gobierno dice que no va a haber devaluación para este año, ni para el año próximo, y yo te voy a hacer un regalo a ti, Carlos. Esta es una entrevista que le hacen al ministro Merentes, donde dice, el Ejecutivo niega que habrá devaluación en el 2013. Dice el presidente del Banco Central, Nelson Merentes, que es como si fuera un ministro. Yo te lo voy a regalar, te lo traje,
para que tú guardes esto y para que nos veamos en el transcurso del año que viene a ver si el presidente del Banco Central honra su palabra, y cuando venga el ajuste del cambiario, usted lo va a entrevistar a él y le va a decir, ¿y esto que usted declaró, señor presidente del Banco Central, tiene alguna razón? Vamos por partes, José Gregorio. Ajá. Vete punto por punto. Bueno, fíjate, vuelve las tergiversaciones, las mentiras, las medias verdades y todo. Para empezar, no es cierto que el principal porcentaje del presupuesto sea la deuda. De hecho, lo que está presupuestado es de deuda que dentro del monto de la ley de presupuesto, que redondeando son casi 400 millardos, 396.400 y pico, son 116.000 de la deuda, pero me explico, de ahí 21.000, o sea, 21 millardos son refinanciamientos, es decir, la misma deuda que había antes. Y lo que es deuda nueva, porque una parte es gestión fiscal, que es letras del tesoro, que eso es dentro del año y todo, y que no es propiamente deuda de largo plazo. Y lo que de verdad es deuda son los proyectos nuevos, que son solamente 10.000 millones de dólares, 42 millardos de bolívares. Okay. Y el servicio de la deuda, que son alrededor de 8.000 millones de dólares. El servicio de la deuda es el verdadero pago de intereses y de capital realmente que se va a hacer OCA. Pero lo que él no dice, por ejemplo, es que el 37,3% de todo ese presupuesto es inversión social, no gastos corrientes, como se llama, porque lo que no ha entendido el colega primero, la nueva arquitectura financiera que se ha construido, el nuevo esquema no solamente institucional, sino legal sobre la materia, está desactualizado, porque entre otras cosas se jubiló y no está metido en los términos. Y precisamente, fíjate, lo que él estaba hablando al principio sobre el tema que si evade, que si el Fonden y los otros fondos y todo, es precisamente lo que ahora él mismo no lo está ligando con lo que plantea después, porque me explico. Cuando él está haciendo el análisis en función de solamente el presupuesto, hay que, pues, lo que yo expliqué, el presupuesto como está formulado es básicamente para garantizar, y lo dije exactamente así, el funcionamiento del Estado y la inversión social. Lo que es la mayor parte de la inversión en precisamente estructura, lo que le decía de los gastos de capital, los bienes, la parte productiva, es lo que viene por la nueva arquitectura, es decir, por los fondos, por la contribución directa de PDVSA, todo, y que no está en la ley de presupuesto, porque tiene esas otras vías institucionales, tan institucionales como esta, igualmente auditadas, pero que no entra en la ley de presupuesto. Él mismo lo estaba diciendo, esos 100.000 millones de dólares, ahí lo vimos, ese 100% gasto de capital, son todas inversiones reproductivas que, como lo expliqué, permiten aguas abajo entonces el desarrollo del resto de los proyectos, tanto públicos como privados. Por eso repito el término, son lo que se llama proyectos estructurantes, y en la terminología que estaban manejando ellos ahí, exactamente todos son los gastos de capital, igualmente la contribución directa de PDVSA, porque aparte de lo que da por Fonden, PDVSA construye directamente, al igual que están construyendo otras capital. Entonces el punto es ese, que yo tengo una visión ortodoxa, el librito de cuando el padre Manuel Pernó, de hace 80 años y todo, y entonces no está ubicado, más allá de, ya esto ni siquiera un tema ideológico y político, simplemente las cosas cambian, las cosas se renuevan. El concepto del nivel adecuado de reserva y la definición de un fondo alternativo para uso de excedente de reserva es algo que se viene discutiendo en la teoría de los años 50 y 60, y el primer país
que lo aplicó en la práctica fue China en los años 80, que creó en la jerga de ellos un vehículo financiero especial y crearon un banco y tomaron 47.000 millones de dólares en ese momento para destinarlo a proyectos estructurantes de este tipo. Entonces, eso es parte de lo que estamos desarrollando ahorita con la gestión del presidente Chávez, y que es tan legal, repito, y tan ¿cómo se dice? Justificado y tan legítimo como lo otro, pero son vías novedosas que se abstraen de lo que es estrictamente el concepto presupuestario tradicional, pero todo ese gasto es 100% gasto de inversión, todos esos fondos. Y volviendo al tema de la deuda, entonces fíjate, él dice, no, se equivoca el ministro Jordani, pues está poniendo solo lo del gobierno central, pero es que así como toda la vida ellos lo sacaron, cuando él estaba en el Banco Central lo sacaban así, y todo porque las empresas, como explicaba del Estado, la administración descentralizada, tiene sus propios presupuestos, tiene sus propios ingresos, y entonces, ¿cómo me vas a poner, por ejemplo, como deuda de la República, PDVSA, que tiene los activos más grandes de cualquier empresa del mundo? Porque en activos directos tiene PDVSA más de 186.000 millones de dólares. Y si a eso le adicionamos los 30 billones, o sea, 30 millones de millones que los precios actuales tiene en reservas comprobadas y certificadas de petróleo en el subsuelo, entonces esa deuda está más que garantizada. Y vale decir, PDVSA hoy en día, de las empresas petroleras grandes, es la que tiene el menor porcentaje de deuda con respecto a sus activos, sin contar las reservas de petróleo, sino en activos, en bienes de capital, como ellos me lo estaban diciendo. Cuando vemos empresas como la Shell, la Conoco, la Total de Francia, que tienen un porcentaje de 2 y 3 veces por encima. Ahora, si vamos al nivel de los países, en el endeudamiento, para ponerle el ejemplo que él más le gustaría, donde él se jacta que estudió los Estados Unidos de América, la deuda directa, es decir, la del gobierno central de los Estados Unidos, hoy en día es de 106% del PIB, es decir, de la globalidad de los bienes y servicios que produce la economía estadounidense en un año. La de Venezuela es apenas ahorita 25,3%. Okay. Un cuarto. Pero si le tomamos la palabra del que no. Menos de un cuarto, ¿no, José Gregorio? Menos de un cuarto, sí. Ajá. Pero si le tomamos la palabra y dice, no, que hay que sumarla toda. Entonces, bueno, yo le tomo la palabra. Entonces, si a la deuda del gobierno central de los Estados Unidos de América le sumamos la deuda de toda la gobernación, de todo lo que es la deuda del Estado, las empresas del Estado, que allá también la hay todo, y que tienen su endeudamiento y su presupuesto, para decir, le sumamos todo eso, entonces la deuda global de Estados Unidos alcanza ya los 58 billones de dólares, 58 millones de millones, es decir, 4 veces el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, o sea, un endeudamiento del 400%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, lo de nosotros sí es malo, y cuando él habla del riesgo país, lo que como le decía en estos días en un debate en radio también a otro economista, esos indicadores dichos por los mismos especialistas allá de Estados Unidos son arbitrarios en función de la intencionalidad de los grupos financieros que buscan atacar los países. Entonces, el que no está consono con la política de ellos, entonces ellos arbitrariamente dicen, porque ellos mismos admiten, y él lo dijo, que los parámetros de Venezuela no son para tener ese riesgo para economía. ¿Por qué lo tienen? Porque ellos dicen que esto, porque simplemente es la manera de hacerle un boicot económico al país para que no tenga acceso a los mercados de inversiones. Una pregunta, José Gregorio, ¿nuestros bonos están quebrados? ¿Perdón? ¿Nuestros bonos están quebrados? No, todo lo contrario, por lo que estaba diciendo, un país con esa riqueza y con esa, fíjate que el mismo Carlos Cruz insistió, le dice, bueno, pero ¿quién iba a comprar un bono de un país que esté quebrado? Y lo compren a todo lo demás, porque le ven la posibilidad de la garantía, porque el que tenga el petróleo ahorita tiene la riqueza. Y entonces, otra precisión, los fondos, el fondo chino, eso técnicamente no es deuda y no la puede sumar tampoco, me explico. Eso es
lo que ellos siempre ahorita preconizan, inclusive en la empresa privada, que es vamos a decir, una de las tesis que ellos mantienen de los últimos 15, 20 años, lo que ellos llaman las alianzas estratégicas. La alianza estratégica es una forma bonita, eufemística, de lo que toda la vida se llamó trueque. Es decir, que en lugar de yo vender algo, entonces con el dinero y de comprarle a otro, entonces hago convenios en donde, y eso lo están haciendo entre empresas privadas. Yo, por ejemplo, fabrico automóviles. Entonces, tú eres que fabrica los cauchos, te llevo un convenio, tú me das los cauchos, entonces después yo te doy los automóviles, te pago con los automóviles para que tú usas para tu fábrica. Lo que en la televisora toda la vida llamaron los intercambios. Yo le pagaría en este caso a China con petróleo. No, es que de hecho es así, eso es lo que es una venta con entrega diferida. Yo me están pagando haciendo una vía férrea y yo le voy a ir pagando con el petróleo y ya está, tan puro y simple como es. Entonces es una operación comercial, eso ni siquiera es deuda. Y eso lo ha explicado bien el doctor Jordani varias veces, porque es un fondo rotativo, entonces se le paga, cada tramo se ha ido pagando y se renueva porque eso es una operación comercial, eso es como mantener cartas de crédito. Pues si eso, entonces vamos a contar las cartas de crédito. Las operaciones comerciales no entran en el concepto de endeudamiento, el concepto financiero que se me están prestando. Entonces, esa es parte de la manipulación cuando ellos quieren inflar las cifras cuando les interesa. Pero ya estamos viendo que no es cierto. Ya di cuál es el porcentaje, porque aparte de todo, el tamaño de la deuda no es tan importante, sino, como dije, la relación de la deuda con respecto al tamaño de tu economía y tu capacidad de pago, porque viene lo otro. Algunos dicen, bueno, pero si el petróleo está tanto, ¿por qué pone endeudamiento? Bueno, pero eso es lo que siempre ellos, los economistas ortodoxos han preconizado, lo que en la jerga llaman, con el término en inglés, leverage. O sea, el apalancamiento, es decir, si yo tengo capacidad de endeudamiento para tener a su vez mayor capacidad de inversión y de generar nueva riqueza, pues hago uso del mismo. El problema es cuando el endeudamiento es demasiado exagerado, como en la época cuando, y José sabe bien de eso porque él estaba en el Banco Central y lo vivió y fue copartícipe, porque desde la gente de estudio avalaban eso cuando Tinoco, y después cuando llegamos a los endeudamientos que representaban para el país más del 80% de la producción de bienes y servicios del año. José Gregorio, dos preguntas, fíjate bien, dos preguntas. Tinoco, ¿quién era? Esa es la primera pregunta, porque él fue presidente del Banco Central. Ahora hay que saber qué intereses representaba. Eso en primer. Pedro Tinoco. Y segunda pregunta, ¿por qué miente Guerra? ¿Por qué está mintiendo Guerra? ¿Y por qué sigue mintiendo Guerra? Bueno, a Pedro Rafael Tinoco, hijo, casi mandaba él que se le pusieran sus comunicaciones con él, dijo, vamos a explicar inclusive de sus orígenes. Era hijo, efectivamente, de Pedro Rafael Tinoco, padre, un abogado que tuvo por suerte ser asesor legal de Gómez, Juan Vicente Gómez. Entonces, Gómez, cuando comenzó él, después de que traiciona a Cipriano Castro y se entrega en manos de las transnacionales que lo apoyaron para eso, para que les diera las concesiones petroleras, entonces es la manera de favorecer, enriquecer a sus amigos. Así lo hizo con el padre de los Lauría, lo hizo también con Tinoco, otro. Él les regalaba la concesión, entonces ellos iban al día siguiente y la revendían a estas empresas transnacionales y se quedaban con el dinero que les daban y hacían la fortuna. Entonces el padre de Tinoco, entonces le quita el niño a la madre, que era una dama de no muy sanos procederes, y lo envía a Suiza. Pues tenía dinero y lo envía a estudiar, se crió y se estudia ya todo, y viene ya formado todo, y entonces con ese dinero y se hace agente del Chase Manhattan Bank, y tuvo siempre esos nexos y hace un bufete abogado.
Entonces, en ese bufete de abogados redactaban hasta la ley del Banco Central, en el bufete de Tinoco Palacio Travieso Planchar, y él siendo dueño, entre otros, del Banco Latino, que ya lo tenían quebrado porque estaban robándose el dinero de los depósitos, dándose créditos falsos que lo estaban enviando hacia el exterior. Entonces se tenían un faltante de caja. Entonces él va al Banco Central para propiciar desde el Banco Central, a través de los famosos cero cupón, inyectarle dinero al Banco Latino para que pudieran de momento pagar los intereses de capital y atraer nuevos clientes. Eso es lo que en la jerga financiera denominan una centrífuga. Entonces estaba entrando y saliendo, pero quien la alimentaba era los fondos del Banco Central, que él generaba y generaba cada vez más títulos de cero cupón. Y eso, el mismo nombramiento de Pedro Tinoco era totalmente ilegal porque él era dueño de un banco. Y siempre reivindico al camarada ya muerto Radamés Larrazábal, que fue el único que levantó públicamente la voz de que eso era ilegal y fue a la Corte Suprema de Justicia. Allá todavía está ese caso pendiente, porque él demandó la ilegalidad de ese nombramiento. Entonces estaba él, como se dice, pagando y dándose el vuelto, pues, lógicamente, a través del Banco Central. José Gregorio, lógicamente, un banquero no puede representar los intereses de un banco central de un país. Sino, sí, estaba ahí directamente representando los intereses del Che Manhattan. Y te digo más, cuando entonces viene el tema de reconocimiento de la deuda externa del país. Bueno, desde el Banco Central le mandaron un oficio al Che Manhattan como representante de todo el grupo de los 475 bancos acreedores del país, para que el Che Manhattan dijera cuánto era que se le debía y a quién se le debía. Y ahí entonces metieron deuda ya pagada, duplicaron, triplicaron la deuda y todo. Y después ellos eliminan el control de cambio y van con todo el paquetazo acá ya de Carlos Andrés Pérez, liberando la economía y los controles y todo. Entonces, a los importadores, por todas las autorizaciones de retiro, dice que les había concedido Recavi, que el negocio de Recavi era darle y cobrar por la concesión, y no les importaba, era como emitir un cheque en blanco. Entonces el deber del Banco Central era decir, pero mira, esto primero no se requiere para la economía y no hay divisa para eso. Pero entonces, ¿qué hace Tinoco? Se las reconoce todo, y lo más grave e ilegal es que, violentando la misma normativa de que había formulado el Banco Central, se las reconoce al tipo de cambio de 7.50, cuando ya en ese momento estaba el tipo de cambio, cuando lo ponen a libre, pasó a 42.50, recuerdo, después llegó a 65, hasta 100 bolívares, y todavía le estaban dando dólares a 7.50 a la empresa privada. Y también le reconocieron deuda privada que la asumió el Estado. Todo eso se hizo desde el Banco Central. Una pregunta, ¿y José Guerra estaba ahí? Estaba ahí. ¿Por qué él va a decir, no, yo era técnico, es verdad, de la parte de estudio, pero, y él sabe que yo se discutía, le decía, ellos de la parte de estudio, por lo menos avalaron, no se dieron cuenta que había una contradicción de fondo con el tema de los cero cupón. ¿Cuál era la justificación supuesta de por qué tenían que emitir títulos del Banco Central? Le explico al público en general. Los títulos que emite un Banco Central son un instrumento de política monetaria. Se supone que si hay exceso de liquidez, el Banco Central emite el título, cuando lo coloca, recoge bolívares que él emitió, ¿verdad?, que están en circulación, entonces drena liquidez, eso es lo que dicen los términos técnicos, entonces está rebajando el nivel de liquidez del mercado. Pero resulta que no era tal, no había ningún exceso de liquidez, y me explico, en ese momento del año 86, 87, al contrario, la intermediación, es decir, el porcentaje de los depósitos del público que tienen los bancos, que estaba destinado a los créditos, superaba el 80%, no había exceso de liquidez, más bien había escasez de liquidez. ¿Por qué? Porque la estaban sacando ya del país, lo que se estaban robando esos depósitos.
Entonces, ¿y cómo se evidenciaba eso? Que era lo que no veían los mismos de la gerencia de estudios del BCB, y yo se los explicaba y se lo decía. Si hubiera un exceso de liquidez, los bancos no hallarían qué hacer con su plata. En otras palabras, tú le vas a subastar el título, entonces deberías subastarlo al que demande un rendimiento menor, porque si no, él le tenía que pagar intereses a los depositantes y no iba a tener dónde colocarlo, entonces estaba perdiendo. Entonces él acepta cualquier cosa, para que nos entendamos, cualquier rendimiento distinto de cero, el mínimo posible. El que tenga más liquidez va a demandar un rendimiento menor, ¿verdad? Eso es lo que se llama en economía los costos de oportunidad. Okay. Pues José no, Gregorio. en el Banco Central, con Tinoco, subastaban al revés, le subastaban a los que demandaban el interés mayor. Obviamente siempre era el Latino, el Banco de Maracaibo, porque esos eran los que estaban montados en la centrífuga. ¿Y por qué tenía que hacer cada vez el interés mayor? Porque ellos tenían que reponer lo que se estaban quitando y ofrecerle unas tasas cada vez mayor a los depositantes para que cayeran nuevos depósitos. Entonces eso fue lo que dañó la economía, porque entonces cuando llegaron las tasas al 60, 70, 80%, porque iban subiendo y subiendo cada vez más los niveles de las tasas por esa centrífuga que tenían montada del Banco Central. José Gregorio, ya para culminar, pues ya tenemos la hora para irnos al himno. ¿Por qué miente José Guerra? Bueno, sinceramente yo ahí sí no, Mateo, tendrá sus motivaciones personales. Yo creo que en algunas cosas inclusive, algunos que yo conozco, ellos no entienden bien estos elementos. Entonces, en algunas cosas yo creo que la dicen de buena fe. Ahora, él particularmente sí me consta que él dijo que él se retiraba del Banco Central, inclusive anticipadamente, porque él iba a hacer la guerra y iba a tumbar a Chávez. Así mismo lo dijo. Bueno, no sé si será, claro, que ir con sus planteamientos y todo, su peso de la autoridad, de sus opiniones, pienso yo que influía, ¿no? Pero no sé, hasta allá no llego, pero dijo eso. Ya ahí uno tendría que pensar, José Gregorio, si realmente influye ahora y tiene peso en cuanto a la opinión de economía. Muchas gracias, José Gregorio, un abrazo. Ok, no, gracias a ti por la llamada. Gracias, ok. Vamos a un corte y ya regresamos.